presentar a una querida colega, Mónica Thorman Reinado. Le decía a Mónica ahí cuando estábamos sentados que pues si leo todo el currículum de ella ya no va a hablar ella nada. Así es de que simplemente que es lo más importante, una gran amiga y un excelente profesional. Y bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, ¿cuál es para adelante? Para atrás y después el puntero. Ok. Bueno, primero agradecer a la directiva de AGEI. Para mí siempre es un honor estar acompañándolos a ustedes en sus congresos y la verdad es que después de todas estas conferencias tan interesantes en la mañana, continuar es un reto. Vamos a hablar un poco de la actualización de lo que es el monkeypox. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. Como todos conocen, la viruela símica es causada por el monkeypox. Es un virus de la familia Poxviridae, del género Orthopoxvirus. Es un virus de ADN. La primera identificación de esta enfermedad fue en el 1958, en Dinamarca, por un mono infectado con este virus. De ahí se estigmatizó el nombre y se le puso monkeypox, pero en realidad esta enfermedad es proveniente de los roedores. Ya el primer caso humano en 1970 en la República Democrática del Congo y ningún caso humano se había registrado antes del 2003. Y como ustedes conocen, había sido una enfermedad desatendida, sobre todo porque es del continente africano donde hay pocos recursos y poca vigilancia. Este fue el primer caso, como dijimos anteriormente, fue un caso en un mono donde se presentó en Dinamarca y de ahí que se le atribuyó el nombre de viruela del mono a esta enfermedad. Existen dos clados, como todos conocemos. El clado 1, conocido antiguamente como el Congo Bacil, es el más virulento, que tiene dos subclados, que es el 1A y el 1B. Esos son los que mayormente circulan en el territorio africano. Y el clado 2, que es el de West África, es menos virulento y que tiene los subclados 2A y 2B. Estos fueron los responsables del brote en el 2022 y en el 2023 y fue la cepa del clado 2B, la cual fue sacada, vamos a decirlo así, del continente africano hacia el resto del mundo. Y fíjense en este mapa donde nos muestra cómo es la distribución dentro del continente africano de ambos clados, tanto del 1 como el 2, pero sabiendo que anterior al 2003 no había salido, por ejemplo, el clado 1 del continente africano. Este es un resumen bastante interesante y que trae esta revista de virus emergente de la publicación del marzo del 24. Y nos habla cómo era el comportamiento de esos virus en el entorno del continente africano. Y fíjense que a pesar de no tener la información, porque en ese momento no había un número importante de casos, ya para el 2003 habían salido clado 2 del continente africano, así como para el Reino Unido y para Israel. Como ustedes pueden notar aquí, se habla de que el clado 1, que tiene los componentes 1A y 1B, son los que tienen la mortalidad más alta y son los que mayormente circulan en el continente africano. Fuera de zonas endémicas, solamente en Estados Unidos y en Reino Unido en el 2018, y siempre fue originado por la importación de animales infectados o pasajeros infectados. Y no había una caracterización muy fehaciente del contagio humano. Ambos clados tenían diferenciación geográfica, uno pertenece a una región de África y otro de otra, como habíamos mencionado, y claro, la mortalidad del clado 1 está mucho mayor que en el clado 2. Inmediatamente se originan los primeros casos en el 2022, se hace un análisis filogenético y se descubre que no solamente es un clado 2, sino que dentro del clado 2 hay una subvariante que es la B1, como ustedes pueden ver aquí. Este es el análisis filogenético. Afectó a más de 110 países, cambió radicalmente lo que era la situación epidemiológica de esta enfermedad.
una transmisión animal-hombre pasó a un segundo plano, ya no necesitábamos el animal para la transmisión, ya era una transmisión humana. Y el subclado 2B no participaría en la transmisión zoonótica. Y esto lo vamos a ver más adelante por qué ha sucedido. Porque han habido estos cambios en estos clados donde ya no necesitamos el componente animal para la transmisión. Esto fue parte de los artículos que se presentaron en junio del 22. Fíjense que en ese momento la aparición de las lesiones y el contagio era mucho más en poblaciones claves, como hombres que tenían sexo con hombres, trans, etc. Y las lesiones, a diferencia de como parecían en otros individuos, que eran manos, caras y pies, aparecía entonces en áreas genitales. Debido a esto, en el 2022 se declara al monkeypox como una emergencia de salud pública de interés nacional. Una enfermedad desatendida que prácticamente se limitaba a un continente, ahora se estaba expandiendo a otros países de otras regiones. Y esto se repitió en el 2024 con el segundo brote que tuvimos fuera de África. La evolución clínica del monkeypox, todos conocemos, tenemos un periodo de incubación de menos de 21 días. En este periodo de incubación no hay transmisibilidad del virus. También esto ocurre en el periodo de invasión, que aproximadamente va de 0 a 5 días, tampoco es infeccioso, pero una vez que aparecen las lesiones de piel, del cuello, del cuerpo, y las escaras, comienza entonces la parte infecciosa. La enfermedad se evalúa según el número de lesiones. Si tiene menos de 25 es moderada, leve, de 25 a 99 moderada, severa de 100 a 250 y ya más severa, mayores de 250 lesiones. Fíjense que existen 2 periodos de viremia durante la infección por monkeypox, un primer periodo en la fase invasiva y un segundo periodo en la fase donde ya tenemos las lesiones de piel manifestadas. ¿Y cuáles han sido las diferencias que hemos notado entre los brotes desde antes del 22, durante el brote del 22 y en el brote del 24? Primero, el origen de los mismos. Aquí, como podemos ver, clado 1, delimitado en la República del Congo, zoonótico, dependía del contagio animal para poder adquirirla, inhibidos de áreas rurales, trabajadores de la salud, inmunocomprometidos, niños, sobre todo en menores de 15 años. La mortalidad 3.6%, anterior a eso había sido un 10%, y vemos que eran fiebres, adenopatías, rash, lesiones vesiculares, etc. Ya para el 22, ¿qué estamos viendo? La salida del clado 2B. Aquí que tenemos predominantemente Europa, Reino Unido, España, Portugal, Bélgica, Canadá y los Estados Unidos. Ya aquí la transmisión no necesitamos el mono, humano a humano. ¿Dónde se veían más? Pacientes homosexuales, pacientes bisexuales, 99% de adultos, ya no niños como veíamos en la primera, en la brote de 1A. Y la presentación era más leve, no era tan agresiva, la mortalidad era menor en este grupo. Ya para el 24 vemos un resurgimiento del clado 1B en la República Democrática del Congo. Es humano-humano, no necesitamos el mono nuevamente. Más predominante en niños, en mujeres, media de edad de 22 años, con una mortalidad más o menos aceptable, 1.7%, y predomina más los malestar general, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, la vesícula, el rash, la linfadenopatía, etc. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo importante? Para el tratamiento 1A no había tratamiento específico. Para el 2B estaba como una proveza el tecovirimat.
Pero ya vemos en el CROI de este año, del 25, que se mostró un estudio donde no hay eficacia del tecovirimat para el clado 2. Y para el 1B se habla de que no existe efecto, aunque como más adelante vamos a ver, de los 2 pacientes que se han diagnosticado fuera del continente africano, uno lo recibió y tuvo buenos resultados. ¿Qué sabemos hasta la fecha del monkeypox en África? Patrones de transmisión. Existen 2 patrones, el zoonótico y el humano. Predominante del clado 1A, es causado del clado 1A, es predominante en África y muestra una diversificidad genética muy grande. ¿Cuáles son las mutaciones? ¿Quién dirige esas mutaciones? ¿Por qué están ocurriendo esas mutaciones? Estas mutaciones son dirigidas por el ApoVec-C3, es una deaminasa que es propia del individuo, propia del huésped, y lo que sugiere que esto produce múltiples inducciones zoonóticas para una adaptación viral. Esta enzima, esta deaminasa, la tenemos nosotros, los huéspedes, y la utilizamos para contraatacar los virus que entran a nuestro cuerpo. En el caso de monkeypox, lo que ha sucedido es que esta inducción que estamos haciendo con esta enzima ha hecho que este virus mute y se vaya adaptando mucho más al humano. Hay una emergencia reciente del clado B, como ya lo vimos, y esta tiene una diversidad genética que lo que está permitiendo es más la transmisión entre los humanos. Antes del 22 no se sabía fuera de África y hay una expansión a los múltiples países. ¿Cuál es la característica de este clado 2? Es menor severo, una tasa de supervivencia mejor y los síntomas sí son comunes pero más leves y hay una mejor recuperación. Esta es una publicación ya del 2025. Y este es simplemente un panorama de lo que ha sucedido con estas variaciones con este virus. Fíjense que al inicio teníamos una circulación y evolución entre los diferentes reservorios animales. Fíjense que no solamente tenemos el mono, sino que tenemos otros mamíferos y tenemos los roedores, porque es una enfermedad de roedor. Ahí pasamos a un hábitat donde hay contacto con el animal, pero también contacto con el humano. Ahí hay múltiples eventos contemporáneos de una propagación zoonótica. Pero ya cuando pasamos a la tercera etapa, que es la que estamos viviendo actualmente, en contornos donde hay una gran urbanización, hay cadenas humanas sostenidas con un linaje predominante, lo que está haciendo y facilitando la propagación entre humano-humano. Las mutaciones del 1B muestran un enriquecimiento significativo mediadas por el ApoTec-C3. Esto es el análisis genómico que fue publicado recientemente, ahora en el 25. En contraste, las secuencias del 1A mostraron una baja frecuencia, por lo tanto, es probable que resulten las inducciones zoonóticas independientes en la población humana. ¿Qué significa esto? Que el 1A sigue siendo todavía dependiendo del animal, mientras que el 1B ya no depende tanto del animal. En comparación con los clados, fíjense que el 1A tiene un 10% de mutaciones, mientras que el 1B tiene un 20.7% de mutaciones, lo que lo ha ido adaptando al ser humano. Y el análisis destaca que el clado 1A tiene una mayor diversidad genética con un mayor rango de mutaciones, mientras que el 1B es menos diverso pero más específico, lo que indica que está haciendo emergencia recientemente. O sea, él muta poco tiempo y ya cambia para otro. Y eso es lo que está demostrando ese análisis genómico. Y esta baja calidad en las mutaciones es lo que le permite entonces adaptarse al ser humano y aumentar la transmisión. ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado luego de estos primeros brotes del 22? Fíjense que para el 24 la población fue diferente. No fue como el 22. El 22, ¿qué teníamos? Hombres que tenían sexo con hombres, homosexuales, las lesiones eran anales, en regiones genitales. En el 24, ¿qué está pasando? Población infantil. Lesiones, como eran características anteriormente, piel, manos, pies, cara.
Y esto fue un reto. Y fíjense, en este estudio, donde participó nuestro querido amigo Alfonso Rodríguez Morales, miembro de AJEI también y de API y de todas, muy colaborador para todas las sociedades de infectología latinoamericanas. Fíjense que entre la edad de 1 a 5 años fueron donde se oyeron el mayor número de casos en este brote. Asimismo, fíjense, lesiones en mucosas, pies, cuerpo, y esto fue un reto bastante importante, ya que mudó el número de población target. Y fíjense aquí la distribución de los casos entre enero del 24 a enero del 25 en Nord-Kidut, en África, y fíjense, en la base de la pirámide, de 5 a 9 años fue el mayor número de casos, y seguido por los de 0 a 4 años. Asimismo, en el sur de Kibú, a pesar de que hubo población entre 20 y 24 años también importante, pero fíjense, de 0 a 9 años, la población infantil también fue afectada importantemente. Esta ha sido la distribución geográfica. Por colores están las regiones. Nosotros somos en la región azul, que ustedes ven ahí. Nosotros tuvimos el mayor número de notificación de casos para el 2024. Y fíjense la comparación de enero 24 a noviembre del 24 en las demás regiones del mundo y el continente africano. Y fíjense que en el continente africano lo que sigue habiendo es una mezcla de circulación de los clados. Sin embargo, fuera del África, la mayoría son clado 2B, que es la más leve en comparación con los clados 1. América Latina tuvo 68.824 casos de monkeypox con 152 defunciones distribuidas en 31 países de la región. Y desde la última alerta epidemiológica que tuvimos, a noviembre del 24 se han notificado 534 casos adicionales y una defunción. En cuanto al clado 1B, que es lo que nos está preocupando ahora, recuerden que los clados 1 nunca habían salido de África, ahora sí ya los podemos tener fuera de África. Tenemos reportado un caso en Alemania, uno en Canadá, uno en India, uno en Estados Unidos, uno en Reino Unido, Suecia y Tailandia. Como transmisión secundaria, no transmisión directa, en el Reino Unido hubo 3 casos secundarios entre contactos domésticos del primer caso del clado 1 del grupo 1B, que fue en noviembre del 22. O sea, ya secundario a una infección, a un caso índice, se tuvo 3 casos más en el Reino Unido. En las Américas, el 22 de noviembre, en Canadá, se diagnosticó el primer caso en el 1B, aunque esta fecha es anterior, pero cuando se le hizo el primer análisis solamente se reportó el clado 1 en los Estados Unidos, pero posteriormente los CDC identificaron que pertenecía al clado 1B. Ya sabemos, soporte sintomático es lo único que tenemos como tratamiento. Tenemos el tecovirimat en los casos graves. Como les comenté, esos casos, el de Estados Unidos recibió el tecovirimat y tuvo buena evolución a pesar de ser 1B, y el otro fue tratado sintomáticamente. Pero recientemente, en el CROI de este año, se presentó un estudio donde se demostró que el tecovirimat no tiene efecto, vamos a decir, lo que se esperaba, porque esa era la esperanza que tuviéramos de que el tecovirimat pudiera disminuir la sintomatología, el dolor y todo lo demás que conlleva esta infección, pero se demostró que lamentablemente no hay buena respuesta al clado 2 tampoco. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Debemos de quedarnos mucho más con lo que es la prevención, la vigilancia epidemiológica, etc. ¿Qué tenemos para prevención? Aquí está mi querida colega de la República Dominicana, Lucía Vargas, que es la encargada del programa de vacunación, la cual ha trabajado mano a mano, hombro a hombro, codo a codo, para que podamos distribuir esa vacuna en la República Dominicana. Tenemos 2 vacunas aprobadas, la
Jynneos y la CAM 2000. La Jynneos es la recomendada para individuos de alto riesgo. La CAM es replicante, tiene un mayor riesgo de utilización. ¿Qué ha pasado? Ha habido una baja aceptación de la vacuna, a pesar de su efectividad. ¿Por qué? Porque hay accesibilidad limitada, baja conciencia sobre la vacunación, hay que poner 2 dosis para que sea más efectiva. El número de proveedores de la vacuna es limitado, por lo tanto no tenemos en todas las regiones ni en todos los países. Y hay una disminución de la confianza de la vacunación y preocupaciones sobre el estigma asociado a la enfermedad. Recuerden que estos primeros casos, al igual que el VIH, fueron diagnosticados en hombres que tienen sexo con hombres, en homosexuales, entonces hay una estigmatización. Ningún hombre macho masculino quiere ponerse la vacuna del monkeypox, ¿por qué no? Porque esa enfermedad es de otra población. Entonces hay mucho estigma con esto, mucho desconocimiento. El uso de la CAM ha sido expandida para el uso en individuos de alto riesgo, pero tengan en cuenta que es una vacuna replicante y presenta contraindicaciones en personas inmunocomprometidas y tiene muchos efectos adversos graves, incluyendo la miocarditis. La eficacia de la vacuna, Jynneos con 2 dosis, 82%, una sola dosis, 76%, pero la eficacia postvacunal es solamente de un 20%. Entonces, lo que tenemos que hacer, identificar los grupos de riesgo y comenzar a vacunar esos grupos de riesgo. La recomendación del CDC en mayores de 18 años, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombre y personas que tengan múltiples parejas. Y debe haber un acceso equitativo a las vacunas, ya que, por ejemplo, en África se necesitan 10 millones de dosis para poder hacer prevención en ese país. O sea, tenemos que trabajar en eso. Los grupos considerados de mayor riesgo, trabajadores de la salud, personas que viven en el mismo lugar con personas que han sido diagnosticadas, múltiples parejas, trabajadores sexuales, y recordar que para la profilaxis post-exposición con una persona infectada se puede hacer por lo menos a los 4 días después del contacto de la persona. Pero si usted le da vigilancia, esa persona te llega, aunque sea a los 14 días, y no ha presentado ningún tipo de sintomatología, puede ser vacunada. Esta fue la campaña que hicimos en la República Dominicana, Vacúnate con la viruela del mono. Fue dirigida a las poblaciones claves, grupos LGBT, hombres que tienen sexo con hombres. Hicimos un plan de ejecución, no pudimos utilizar prensa escrita ni las radios, solamente utilizamos las redes sociales y para eso nos apoyamos en la comunidad, en los grupos LGBT, los hombres que tienen sexo con hombres, con el grupo de las trans, con el grupo de las trabajadoras sexuales. Quisimos dar un mensaje positivo, transmite amor, transmite respeto y todo lo demás. Hicimos una hoja de consentimiento informado. Cada persona que se iba a vacunar con esta vacuna tenía que firmar, leer este consentimiento informado. Y estos son parte de los grupos que viajamos prácticamente el país entero buscando las trans, buscando los HCH, buscando las trabajadoras sexuales. Y por último también acudimos a los privados de libertad. En la actualidad, junto con el programa de inmunizaciones del Ministerio, tenemos 2.243 personas vacunadas y todavía nos faltan 2.000 más por vacunar. Es una ardua labor, pero vamos a tratar de seguir con esto. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar? Infradiagnóstico y diagnóstico erróneo. Muchas de estas enfermedades asintomáticas se pueden confundir y perder la oportunidad. Hay acceso limitado a las pruebas de diagnóstico, en especial en países con entorno de bajos recursos, como es el continente africano. Cualquier persona de África con sintomatología en los menos 21 días de periodo de incubación te puede salir de África sin un diagnóstico, llegarte a un país y hasta ahora la buena noticia es que ha llegado a países desarrollados donde se ha podido hacer un rápido diagnóstico y controlar los brotes, pero si llega a países donde no hay recursos, entonces puede haber un mayor número de casos e irse de las manos. Y los casos asintomáticos y leves pueden causar transmisión comunitaria no detectada. Ya vimos la limitación que tenemos con el tecovirimat, era nuestra última esperanza, pero este año no quitaron esa esperanza. Y recordar que hay pacientes con complicaciones, pacientes inmunocomprometidos que pueden hacer
infecciones con infecciones bacterianas. La transmisión de persona a persona es cambiante, ya no necesitamos el vector, ya sabemos que podemos recibir esa infectación a través de la saliva, a través del contacto cercano, a través de la manipulación de cualquier elemento que haya estado con las pústulas de estos pacientes, ya no necesariamente un vector. Vigilancia epidemiológica, si se requieren sistemas de vigilancia sólidos, lo que no ocurre en los países donde hay mayor número de casos por los bajos recursos que tienen. Y los reservorios animales y eventos de propagación. Recordar que los roedores juegan un papel muy importante en la transmisión de esta enfermedad. Hay impacto en los sistemas sanitarios. Acabamos de salir de una epidemia del COVID-19, dejamos los sistemas sanitarios débiles y sobre todo ahora tenemos que enfrentarnos a otros problemas. Y el control de infecciones en entornos sanitarios, especialmente en el personal sanitario, y que esto requiere medidas estrictas del control de la infección. En conclusión, monkeypox pasó de ser una enfermedad olvidada a una emergencia de salud pública internacional en 2 ocasiones, en el 2022 y en el 2024. Debido a las mutaciones presentadas, podríamos estar enfrentándonos a una nueva viruela humana. O sea, el virus ha ido mutando tanto que ya se le está olvidando la parte zoonótica. Ya posiblemente descartemos la viruela que tuvimos hace muchos años por la vacunación y pueda reemerger como una viruela humana estas mutaciones que está sucediendo con este virus. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en la vacuna que sea efectiva y posiblemente tendremos que vacunar nuevamente, como se hacía con la viruela antes de los 80, para la viruela humana. La educación, vigilancia, vacunación y desestigmatización son claves para su control y tenemos retos para su diagnóstico. Muchas gracias. Te di 3 minutos.